El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Buenos días, Panamá. Hoy es domingo 5 de septiembre. Usted está viendo Next Canal 21, escuchando KW Continente. Hoy, día en el que culminamos una semana donde ha habido una palabra que la ha dominado durante toda la semana. Violencia de género. ¿Qué es? ¿Cuántas mujeres realmente son afectadas y cuándo esto debe invocarse? Un tema también donde la inseguridad y esta simbiosis de narcotráfico y política, pues pulula sobre nuestra clase política. Terminó el retiro de los Estados Unidos de Afganistán. Después de 20 años, pues miles de millones de dólares tirados, equipo pues dejado allá, y uno se pregunta hasta dónde ese complejo militar industrial fue el gran ganador de esta guerra. Me acompañan como todos los domingos el periodista José Luis Ríos y el ingeniero Guillermo Antonio Ruiz. Ambos, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Luis. La verdad es que el país está enfermo de esta pandemia que tiene muchísimo tiempo, que es precisamente la violencia doméstica y de la cual hay que llamarlo por su nombre. Hay algunos que le quieren poner el género. Bueno, el problema es que afecta a niños, mujeres, abuelas, hombres y, por supuesto, a una sociedad que a veces mira para otro lado. Y en el plano internacional están pasando cosas que la verdad es que dejan pensando. La situación de Estados Unidos con Afganistán lo ha puesto como un país débil. Y eso internamente le está comenzando a hacer daño al propio Partido Demócrata, ya no solamente a Joe Biden. Y el Reino Unido, algo que hemos dicho desde hace años aquí en Next Noticias, ya el Brexit ha comenzado a hacer estragos, Fernando y José Luis, porque hay escasez de productos en algunos lugares del propio Londres, debido a que más de 13.000 personas han abandonado Inglaterra, debido precisamente a las regulaciones del Brexit, de lo cual hablaremos más adelante. José Luis Ríos. Sí, es Guillermo, Fernando, buenos días a todos en casa. Y sobre este mismo tema, sobre esta violencia que también está llegando a los menores, siguen los casos de maltratos y de supuestos abusos contra menores de edad. Todo esto también en medio de la situación no solamente de la narcopolítica, sino que estos grupos también ya están penetrando en los estamentos de seguridad. ¿Qué tan confiables pueden ser los estamentos de seguridad cuando vemos que en algunas detenciones por narcotráfico hay un miembro de la policía o de los estamentos de seguridad de nuestro país? No olvidemos, José, porque no solamente miembros de la policía, sino que en la operación presentada el pasado miércoles por parte del director de la policía, había miembros del Ministerio Público, sí, también puestos en evidencia con esa liberación de José Cosio. Y según el procurador fue un error del juez, un juez suplente. La cosa es que siempre queda la mosca tras la oreja de un sistema y un órgano judicial podrido. Ustedes han escuchado durante toda esta semana lo que ha sido nuestra crítica ahora que se da esta nulidad en el caso Hall y que se da también pues esta anulación en el caso de Mayer Mizrachi. Es decir, cuánta porquería dejó Kenia Porcel en ese Ministerio Público, cuánta porquería todavía está de todos esos esbirros que tenía Juan Carlos Varela y su garulilla dentro de estos sistemas donde te está intrincado la corrupción política, narcotráfico, y realmente nosotros, los panameños, podemos salir del atolladero donde estamos con un órgano judicial como ese, donde hay quejas y hay denuncias de venta de fallos en la Corte Suprema de Justicia, donde hay jueces que liberan a narcotraficantes, donde hay fiscales que no respetan derechos humanos. Es decir, ese cóctel en algún momento tendrá que explotar y ahora es el momento menos indicado, porque un país sin un sistema legal coherente, sin un sistema legal certero, no va a salir de esta crisis, porque aquí nadie va a querer invertir.
Nuestra primera invitada es la exdirectora del CENIAF. Idalia Martínez, como siempre, un placer recibirte. Feliz domingo. Saludos, saludos, encantada de estar con ustedes y por supuesto mi aprecio siempre y el respeto a toda la teleaudiencia. Salieron nuevamente, a pesar que fueron, ¿sabes? Fue muy someramente porque el caso de Judy Meana tal vez lo tapó, pero nuevas denuncias en el caso CENIAF. Y obviamente el caso de Judy Meana lo pone a pensar a uno. Si eso ocurre con la segunda autoridad más importante, de la ciudad más importante del país, ¿qué esperan las simples mortales que andan en la calle? Pues con una boleta tratando de atajar pues, a alguien que un simple papel no creo que vaya a detenerle. Bueno, creo que el tema que ha cobrado tanta vigencia en las últimas horas es precisamente ese. Y creo que todos los esfuerzos que se hagan tendientes a proteger a la mujer de forma integral, su honra, su dignidad, su bienestar físico, psicológico, patrimonial, bienvenido sea. Y creo que por otra parte es lamentable que solamente cuando ocurren estos hechos tan desagradables que toda la opinión pública debe rechazar de forma enérgica, pero cuando ocurren en ciertas figuras públicas, artistas, si se quiere, figuras políticas, autoridades, personas muy conocidas, entonces pareciera que las autoridades empiezan a actuar quizás de una manera un poquito más acelerada y como que la opinión pública tiende a hacer señalamientos muy puntuales. Pero cuando ocurre con mujeres que ni siquiera conocemos, que están ganándose el pan día a día, yo tengo que decir que ocurren en muchos casos situaciones peores. Entonces, nuestra solidaridad con ella, como mujeres que somos, pero me alegra también que hay muchos hombres que se han solidarizado con ella y con cualquier mujer que está sufriendo este tipo de violencia que se ha denominado de género. Valga resaltar que no conozco las interioridades del expediente o de la carpetilla, como ahora se llama, ni la situación ni los detalles, solamente lo que se ha dado a conocer ante la opinión pública. Sin embargo, me gustaría hacer una observación. No entiendo por qué en el caso de la vicealcaldesa, reitero, no conozco las interioridades, pero la información que ha trascendido me hace hacer la pregunta, ¿por qué razón se le habrá imputado por violencia de género? Además, como conocemos, por delito sexual agravado y no por violencia doméstica. No pretendo yo aquí ni revictimizarla, ni hacer uso de la información que se ha dado en los medios de comunicación para ocasionar una mayor afectación. Pero, Idalia, para que nuestros televidentes y radioescuchas entiendan, ¿cuál es la diferencia de uno y de otro? ¿Y cuándo uno puede invocar la violencia de género y la violencia doméstica? Y es allí donde iba mi pregunta. ¿Por qué razón la Fiscalía consideró que era mejor imputar por violencia de género y no por violencia doméstica? Es que la violencia doméstica es el tipo penal, y estamos hablando aquí de delito genérico, ¿verdad? La violencia doméstica puede ser una agresión física, una agresión psicológica, pero también una agresión patrimonial, es decir, económica. Y la norma establece claramente cuáles son los supuestos para que se pueda dar el delito de violencia doméstica y la persona pueda ser investigada, el agresor o la agresora, porque puede ser de ambos sexos, en este caso. Tiene que haber un matrimonio. Si no hay el matrimonio, puede que las personas estén divorciadas. Si están divorciadas, incluso pueden haber estado unidas de hecho, o aunque estén divorciadas, estén unidas de hecho, si hay un hijo entre la pareja, entonces se va a tipificar
como violencia doméstica. Es por eso la expresión doméstica, porque surge de una relación sentimental. Entiéndase, matrimonio, hubo divorcio, unión de hecho, o aunque no existiera ninguna de las dos situaciones, ni matrimonio ni unión de hecho, pero por lo menos ha habido un hijo entre la pareja. Entonces es allí donde como abogada y penalista me llama la atención. ¿Por qué? En la práctica, y quien les habla, he tenido que ser defensa técnica de personas acusadas por violencia doméstica o por violencia de género. Y he tenido que ser también abogada querellante ante casos de violencia doméstica o de violencia de género. Entonces puedo entender muy bien todo el contexto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en este tipo penal. La violencia de género es otro tipo completamente diferente. Se le dice violencia de género, pero usted no va a encontrar en el Código Penal que se denomine como tal este tipo de delitos. La violencia de género es el concepto que ante la sociedad se ha manejado. ¿Dónde surge esto? Porque no nos va a dar el tiempo dentro de este espacio tan importante para ser muy detallista. Pero esto se logra luego de una serie de actuaciones, de hechos en la sociedad que hacían ver que había una violencia que se aplicaba sobre la mujer por el hecho de ser mujer frente a un hombre. Por eso es que algunos caballeros dicen, pero ¿por qué no hay violencia de género con respecto al hombre? Si estamos hablando de género como se entiende comúnmente, de hombre y mujer. El artículo 138A del Código Penal establece claramente lo que es la violencia que se conoce como violencia de género. Quien incurra en violencia psicológica mediante el uso de amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso contra una mujer. Aquí tampoco se dice que tiene que ser taxativamente un hombre. La norma no lo dice. Es por eso que en la realidad y en la práctica, incluso usted no va a encontrar una jurisprudencia vasta, exhaustiva, minuciosa, no, porque recordemos que esta modificación se hizo en el año 2013. Y ustedes dirán, pero es que ya estamos en el 2021, como que ha transcurrido mucho tiempo. Pero cuando los fiscales tienen que tomar decisiones, ellos mismos en la práctica ponen algunos requisitos. Que esa violencia, entiéndase lo que se denomina de género, tiene que haberse dado en un tiempo de forma constante, como dice allí, acoso, según los fiscales. No todos tienen los mismos criterios y finalmente quedará ante lo que es el juez de garantías para que se determine si efectivamente se cometieron estos hechos que pueden incurrir en el artículo 138A o no. Porque reitero, esa violencia, según algunos fiscales, tiene que haberse dado de manera reiterativa, un mismo señalamiento y generalmente lo que dicen es del hombre hacia la mujer, porque como la misma norma dice que contra la mujer, sí, entonces ellos dicen, bueno, un hombre es el que tiene que haber intimidado, chantajeado, perseguido y acosado a la mujer. Entonces, todavía estamos en Panamá, a pesar de los años que han transcurrido, en una etapa, yo diría, no necesariamente incipiente, pero sí se ha avanzado un poco, pero todavía queda mucho camino por recorrer, porque incluso en la doctrina sí se le denomina como violencia de género, pero hay un amplio margen de actuación contra alguien que pueda acosar a una mujer, incluso no tiene que ser mayor de edad. Pero hay algo que nos puso el signo de interrogación a todos sobre la cabeza. Actos libidinosos. ¿Qué significa eso? Y en una relación de pareja puede haberlo. Claro que sí, estamos ya dentro. Acto libidinoso está dentro de lo que son delitos sexuales. Todo el mundo maneja muy bien, por lo menos, la idea de lo que es violación sexual, carnal, sí, claro, o que se le denomina también abuso sexual. Pero cuando se habla de actos libidinosos y agravado, entonces ahí entramos en otro terreno
Yo reitero, prefiero hablar de forma general y no del caso específico que hemos mencionado y que ustedes han muy bien, porque creo que eso está en la opinión pública. No, es que, digo, es algo que yo te he buscado a ti, Dalia, como invitada esta semana, porque es algo que este caso ha sido vistoso por las personas que son las implicadas en este caso. Pero, ¿cuántas panameñas están sufriendo de esto y lo único que se llevan a su casa es una boletita de alejamiento? Pues, y que a la final, Fernando, sí, esa misma boleta tiene que entregársela la misma víctima al victimario. Esa es otra. Sí, ella misma tiene que entregársela. Bueno, mira, es que por eso te digo, estamos ahora, fíjate que son dos delitos completamente diferentes. Son dos tipos penales distintos y son dos tipos penales que incluso tienen verbos rectores distintos. Ahora, con los actos libidinosos, nosotros entramos en lo que es el ámbito de actuación de los delitos sexuales, porque incluso el de violencia de género está entre aquellos contra la vida y la integridad y lesiones personales, pero ahora nosotros estamos delitos contra lo que es la libertad sexual, delitos sexuales. Acto libidinoso, tal como dice la norma, y no voy a poder ser demasiado detallista tampoco, es cuando, reitero, se comprende muy bien lo que es la violación sexual, sí, pero acto libidinoso es el, vamos a decir así, el tocamiento, el someter a la persona a actos sexuales de tocamiento, etcétera, no consentidos, cuando necesariamente no se busca lo que es el acceso carnal directo. Esa es la diferencia entre lo que pudiera ser un delito sexual común y corriente como violación o el acto libidinoso. Ahora bien, ahí si ustedes recuerdan, se menciona claramente que es agravado. Y allí también entra otro tipo de situación. Pero para algo tan penalmente, pues realmente un caso grave, es decir, ¿valía la pena las medidas que se dieron de firmar 3 veces a la semana y para la casa? Como siempre, yo digo que no. Incluso a mí me ha costado, ustedes que están allí, que siempre están pendientes de estos temas, a mí como abogada querellante en casos de violaciones o de cualquier tipo de delito sexual, en cuanto a menores de edad que son víctimas o mayores de edad, siempre tengo que ir a jueces de garantías por esto, porque considero que es un delito grave. Entonces, ponerle solamente a firmar a la persona es hacer irrisorio un delito de esta magnitud. Y eso revictimiza a la que ha sufrido el vejamen, el abuso. Entonces, saber que esa persona está por allí libre, incluso con el temor de que nuevamente pueda cometer el hecho, porque ha sucedido, entonces es que nos lleva al debate. ¿Por qué tú señalas que agravado, que es grave? Lo que la norma señala es un agravante. Aquí lo dice, quien hostigue, acose, aceche o discrimine sexualmente a una persona con la que tiene ese vínculo, incluso si dentro de todo lo que es este delito, delitos sexuales, la norma claramente señala qué es lo que se considera para agravarlo, es decir, aumentarle la pena. Si mediara violencia o intimidación. Por eso se utiliza el término acto libidinoso agravado. Es decir, que no solamente hubo el tocamiento o que no quería lograr el acceso sexual, pero ejecutó tocamientos no consentidos en perjuicio de esa persona, pero utilizó violencia. Ahí ya hay un agravante, se aumenta la pena. Si el hecho fue cometido que no va, entiendo que no va aquí la línea de lo... Ajá. Sí, está el ingeniero Guillermo Ruiz, que quiere hacerte una pregunta. Oh, saludos, sí, Guillermo. ¿Cómo estás? En esa misma línea, lo que pasa es que, a ver, el nivel de reconocimiento de la persona de la que estamos hablando es muy cerca al de un expresidente de la República y son como no más de 100 personas en Panamá que tienen ese nivel. Un ser humano cuando ve esto y se pone en dimensión, se da cuenta de que, bueno, si a esta persona que todo el mundo conoce, que incluso su
posible o supuesto agresor sabe las consecuencias de lo que puede traer esto, pasa, ¿qué será alguien que sabe que pues ni le toman el teléfono cuando llaman a la estación de policía del área? Entonces, o que no le hace caso ni la Junta, ni el juez de paz cuando el vecino tiene el sonido muy alto. O sea, ese nivel se siente en indefensión en este momento. Yo no sé si esa es la percepción que hay desde el punto de vista legal, pero acá, desde el punto de vista periodístico, da la impresión de que algo se rompió en la sociedad con esto. Los agresores sí se van a envalentonar con esto y la sociedad se va a sentir más debilitada y más vulnerable. Mira, por eso es que yo siempre, con mucho respeto, ¿verdad? Porque incluso somos colegas, algunos se graduaron conmigo y debo reconocer que dentro de la defensa de oficio existen, no todos, pero existen unidades de oficio que son defensa técnica. Ahora también se le llama defensa técnica a las víctimas, no entiendo por qué. Pero los abogados de oficio, que son para las víctimas y para los querellados o los acusados, esos de oficio hay unidades muy buenas, otras no, y debo señalarlo de la manera más taxativa. Con mucho respeto, aparentemente es una abogada de oficio la que está dentro de este caso que está en la palestra pública. Siempre recomiendo, reitero, con mucho respeto a las personas que busquen abogados particulares o privados que conozcan del tema, que sean diestros en el manejo del sistema penal acusatorio, que puedan, que lo dominen a cabalidad. Incluso nosotros hemos tenido que estudiar dentro y fuera de Panamá, en otros países, las nuevas modalidades del sistema penal acusatorio con maestrías y con especialidades, y eso no lo tienen todos los abogados. Entonces, debo señalar también respetuosamente, el Estado tiene una línea. El Estado capacita a esos abogados de oficio. El Estado capacita a esos fiscales y ellos van con una línea. Claro. Créalo que es así. No aplicar medidas muy severas, ser muy suaves en lo que hacen, porque eso es el sistema penal acusatorio y Panamá entró en ese sistema. Entonces, el sistema penal acusatorio no busca impunidad, pero lo que sí busca es evitar que muchas personas vayan a la cárcel y que se restrinja la libertad, y que se le prive de esa libertad de andar donde quiere. Por eso es que la ponen en la última medida. Primero ponen eso, el firmar, el pasaporte que se le quite, y en la última medida es la detención preventiva. Entonces, como dice Guillermo, pareciera que esto queda en nada. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen abogados? ¿O qué pasa con aquellos que tienen solamente abogados de oficio que van en la línea del Estado? Y el Estado dice, ojo, aquí no queremos que manden muchas personas a la cárcel porque Panamá entró en el sistema penal acusatorio. Aquí no queremos que se violenten garantías fundamentales. La libertad es una de ellas. Entonces, eviten pedirle a los jueces de garantía privación de libertad. Me llama la atención que parece que en este caso la Fiscalía apeló. Esperemos que no sea porque es una figura pública, sino que eso mismo deben hacerlo en todos los casos. Bueno, Idalia Martínez, como siempre un placer tenerte como primera invitada este domingo aquí en Entre Líneas. Un gran abrazo, siempre a la orden. Así es. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, pues vamos a hablar con la directora del INAMO, del Instituto Nacional de la Mujer, Nelly Herrera, alguien que salió pues casi al mismo nivel, fue inmediatamente a ver este hecho, porque se relaciona mucho también con ese asesinato múltiple del área de la comarca. Ha habido más crímenes pasionales pues, durante esta pandemia. ¿Qué ha hecho el INAMO para eso? ¿Y cómo hacer para que una mujer no invoque pues, violencia de género para cualquier discusión doméstica? Pues el cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 4 de septiembre y nuestra siguiente invitada es la licenciada Nelly Herrera. Ella es directora del Instituto Nacional de la Mujer. Y debo empezar, bueno,
un tema que ha estado latente. Tal vez lo hemos tenido escondido debajo de la alfombra por mucho tiempo y que este incidente con la vicealcaldesa ha puesto nuevamente en la palestra. Esto es un tema casi de diario, porque no olvidemos que la semana anterior, Nelly, estabas en la comarca pues tratando un caso extremo de un hombre que mató no solamente a su mujer, sino a su suegra. Sí, se ha agravado este problema de la violencia de género con la crisis y con la pandemia. Efectivamente que lo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo era analizado realmente todo el tema de violencia contra la mujer, ir analizando no solamente las cifras frías en este sentido, que podrían ser los temas de atención, porque cuando nosotros vemos los temas de atención específicamente, la realidad, por ejemplo, del tema de la comarca o cualquier área de difícil acceso, es que no hay instituciones donde las mujeres víctimas de violencia puedan denunciar. Ha habido ausencia en muchos temas donde hemos estado ausentes como Estado. Por ejemplo, en el tema específico de los jueces de paz, nosotros estamos trabajando en la capacitación, en la docencia, en cuanto a materia de violencia de género específicamente. Falta hacer docencia en todas las instancias y para eso existen mecanismos como la red de mecanismos gubernamentales, donde somos 48 instituciones del Estado. Pero lo que se ha estado haciendo históricamente ha estado alejado de planeamiento estratégico, de planes de acciones por cada una de las instituciones. Si nosotros no hacemos un análisis científico profundo de cada uno de los casos que se han dado en materia de femicidio, por ejemplo, cada uno es distinto. Nosotros no podemos decir que tenemos un estudio en cuanto al fenómeno de la violencia contra la mujer en este país actualizado. No lo tenemos. ¿Qué tenemos? Cifras generales que nos dicen cosas muy poco puntuales. Pero de manera específica, ¿qué te puedo decir? Hoy, efectivamente, ante el último caso que involucra a la señora viceministra, que de manera valiente se ha atrevido a denunciar. Esto no es fácil. Lo primero que yo quiero recalcar es que no es fácil enfrentarte al escarnio público, al juzgamiento, al escrutinio, a ese dedo acusador. Y ha habido, sí, mucha solidaridad, pero este es un ejemplo de que la violencia no escapa de estratos sociales, no escapa de poder, no escapa de esa sonrisa que enfrenta, que la mejor cara que ponen las mujeres que son víctimas de violencia y que jamás te imaginarías que están viviendo dentro de esa relación o dentro de esas cuatro paredes. Pero es que hay algo que me llama la atención, Nelly, y es, a pesar de la discriminación positiva que tiene que haber en cualquier sistema, pues, donde haya alguien más fuerte que el otro, eso se entiende, pero pues uno ve contradicciones, por ejemplo, y lo tocamos el otro día, con las mujeres cuando no les pagan la pensión alimenticia tienen 5 días de cada mes para pedir el extracto del Banco Nacional o de la Caja de Ahorros. Si no lo hacen, tienen que esperar el siguiente mes. Después de eso, hay un trámite burocrático que tienen que pasar 90 días. Y después de esos 90 días tiene que ir donde un policía para que ese policía acompañe a esa persona a llevarle la boleta a su excónyuge, que en muchos tiempos también es su exagresor, para que le pague la pensión. Es casi una mendicidad que hay. Y entonces, uno se pregunta, pues tanto andamiaje legal que pareciera para defensa de mujeres exactamente en un país donde tenemos la familia totalmente rota, pero no hay una forma expedita de que haya una paternidad responsable. Empezando por ahí. Ahora imaginémonos los que viven dentro de una casa, pues encontramos y entendemos por qué se dan excesos como este. Me encanta la radiografía que has hecho porque lo que evidencia es uno de los tantos problemas que encuentra cualquier mujer en esa ruta de atención de la violencia. Porque cuando nosotros estamos hablando, lo que tú acabas de explicar hace un momento es un fenómeno que se está estudiando en los últimos tiempos llamado violencia vicaria. Y no es más que la violencia que ejerce la pareja
¿verdad? O las presiones utilizando a los hijos. Yo no te pago la pensión para afectarte emocionalmente. Una dentro de la violencia, uno de los puntos más difíciles de poder medir es la violencia psicológica. Y yo tomo este ejemplo que tú acabas de plantear, porque entonces entramos a un escenario muy difíciles cuando el equipo quizás de fiscales y demás no tienen una especialidad en la materia, en temas de violencia, no cuentan con un equipo de psicólogos que los oriente. Esa es la gran diferencia. Cuando una mujer víctima de violencia se acerca al Instituto de la Mujer, y es que encuentra un cuerpo de especialistas multidisciplinarios y ella recibe una atención psicológica, social y jurídica que permite hacer ese acompañamiento hasta la fiscalía. Es una figura que orienta al fiscal. Sin embargo, a pesar de esto, muchas veces seguimos teniendo problemas. Nosotros hemos estado en casos hasta las 4:45 de la mañana porque un fiscal sigue discutiendo si es o no es violencia de género, si es o no es violencia doméstica, como el caso de aquella señora en Arraiján que la encontramos con el cabello podrido entre tanta orina y excremento de tanto tiempo de estar en su cama, podrida con gusanos. Y el fiscal lo único que dijo es que eso no era violencia, que eso era pobreza. Entonces, aquí nos damos cuenta que el sistema, parte del sistema, tiene grandes debilidades en todos los espacios, porque este no es un tema solamente del Ministerio Público, del Instituto de la Mujer, del Ministerio de Educación, que quisiera hacer un alto específicamente en materia de educación. Ha habido una inversión en los últimos años en materia en materia de atención a la violencia contra la mujer. Sin embargo, nosotros no se percibe que la violencia haya bajado. ¿Y sabes por qué no? ¿Por qué? Porque para que eso hubiese bajado tendría que haber todo un plan estratégico que involucre a todo el Estado. En este caso, el Ministerio de Educación no tiene ningún plan de acción dirigido dentro de la currícula educativa a promover una cultura de paz, de fortalecimiento real, de ese entendimiento de qué son los derechos humanos, más allá de aprendértelos y recitarlos. No existe dentro de la currícula educativa esa cultura que valore al ser humano como tal. Tenemos entonces una gran debilidad porque al no estar trabajando en materia preventiva, lo que tenemos nosotros es una atención urgente, como si fuésemos bomberos o un centro de salud ante una situación. Pero la gran pregunta es, ¿cómo vamos a desconstruir esta actitud violenta que nosotros encontramos a nuestro alrededor? Que la podemos evidenciar simplemente con salir a la calle, la forma de manejar. Entonces, esto nos dice a nosotros que como Estado, históricamente, los temas sociales han sido abandonados, pero muy especialmente el tema de violencia, que evidenciamos en el tema específicamente de los femicidios, pero que muchas veces está más agravado, pues encontramos mujeres en situaciones mucho más altas de vulnerabilidad, como por ejemplo, vuelvo al caso de la señora, una mujer migrante, no tiene un solo familiar en este país, y el señor todos los días le decía por teléfono a la familia que la señora estaba bien. Una señora con discapacidad mental, certificada por Senadis. Son personas en un grado de vulnerabilidad mucho más alto. Dentro del Comité contra la Violencia en la Mujer, que está reglamentado en la Ley 82 y que dirige el Instituto de la Mujer, tenemos 14 instituciones de gobierno y 5 organizaciones no gubernamentales. Sí. Pero ninguna de ellas trata ni tema de discapacidad ni tema migrante. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que hay temas desatendidos históricamente, hay poblaciones que siguen siendo vulneradas porque no han sido parte ni siquiera Nelly, dentro del diseño de estrategias de políticas. José Luis Ríos está con nosotros. Nelly, quiere hacerte una pregunta. Licenciada, buenos días. Usted tocó un tema que yo quería abordar y era el tema de educación, porque aquí salimos a hablar sobre estos temas cuando hay un caso, cuando se despierta esta opinión pública y es lamentable. Yo le voy a dar a los televidentes una cifra. De enero a julio,
van ya 282 denuncias de menores abusadas únicamente, en nuestro país. La mayoría de ellas están en la comarca Nave Buglé. ¿Qué hacen las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social? Hemos visto los casos de los llamados de estas sectas religiosas y todo el escándalo, y yo lo denomino show que se han hecho, que se trasladaron. Esas personas no han tenido un seguimiento, no han recibido un apoyo por parte de las instituciones. La mayoría de las menores embarazadas, estadísticamente, están también en la comarca Nave Buglé, donde estamos viendo los casos de incesto como si fuese algo normal. Entonces aquí entra un tema de educación, pero ¿qué tan fuerte el tema de educación, de prevención se le está dando principalmente en estas áreas donde estamos viendo que son las más propensas también a este tipo de violencia? Porque estas niñas se están criando a la final que la violencia, y no solamente las niñas, sino los niños, se están viendo que vivir en medio de esta violencia es algo normal. Digo, también hay algo, que Nelly, que quiero añadir a lo que acaba de decir José Luis, y hasta qué punto uno puede transformar una tradición que hay en la comarca, porque no olvidemos que nada más hay que hacer un abuelo de pájaro en los lugares donde son los lugares entre las salidas de la comarca Nave Buglé, y uno ve que la mujer que a los 20 años no tiene por lo menos 5 hijos, pues parece que la dejó el tren. Yo quisiera tocar, este tema es tan profundo porque tendríamos nosotros que tomarnos no una hora, sino todo un domingo mínimamente para poder profundizar. Sin embargo, rápidamente quisiera poder tocar algunos temas. El día viernes, ¿verdad?, estábamos reunidos en el Consejo Nacional de las Madres Adolescentes, casualmente presidido por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cuál es el problema que nosotros encontramos? Y es que hemos encontrado temas desatendidos, algunos normados por ley, pero han sido desatendidos. Específicamente en el tema de la comarca. Nosotros estamos teniendo una actividad el día 29 de septiembre, en el marco del Día de la Mujer Indígena. Pero uno de los temas que nosotros estamos analizando de manera diferenciada, y cuando digo diferenciada me refiero a que la realidad de Colón no es la misma de Panamá, de San Miguelito, claro, de la comarca de Darién, de Los Santos, de Chiriquí. En el tema de las comarcas, efectivamente, hay temas de violencia silenciosa. Para nosotros es mucho más fácil hablar de la realidad de Afganistán, del desierto del Saharaui, de cualquier otro país. Pero ¿por qué no hemos tocado estos temas históricamente? Cuando sabemos que las niñas y mujeres siguen siendo en algunos lugares de este país, siendo objeto de intercambio, siendo objeto de pago de una mercancía. ¿Por qué no hablamos también y por qué no hemos hablado de los altos índices? ¿Por qué no hay una investigación sobre la cantidad de incestos que existen también en Panamá Oeste? Sí, el problema de la comarca es un tema delicado, pero hay temas que están ahí, están latentes. ¿Y por qué yo hago un alto específicamente y me traspolo ahora a otro escenario geográfico? Por ponerte un ejemplo, Panamá Oeste. Es porque todos los intervinientes en tema de violencia juegan un papel. ¿Cómo es posible que una niña llegue a una sala de urgencias embarazada por su propio padre y que aquí no haya investigaciones? Entonces, este no es un tema que se pueda resolver con una varita mágica. Es un tema que requiere planeamiento estratégico. ¿Cómo es posible que yo me haya sentado en este cargo y no tengamos un plan estratégico contra violencia en la mujer? Si no tienes un plan, entonces vamos a trabajar a través de la improvisación. Y quizás parte del problema es que hemos estado trabajando de manera improvisada. Y cuando tú trabajas de manera improvisada, te vuelves un bombero que apaga fuego. Claro. Y este es parte del problema que hemos tenido históricamente. Por eso nosotros estamos trabajando en varios sentidos y quisiera poder contarles porque existen los mecanismos. Un mecanismo es el Comité contra la Violencia en la Mujer, que no tenía un plan estratégico. Ya tenemos una consultora trabajando con todos los integrantes
para que podamos presentar de aquí a noviembre un plan estratégico de violencia contra la mujer. Okay. La ley habla incluso de la necesidad de un plan integral para que todos trabajemos de manera coordinada. Y la misma ley 82 le dicta responsabilidades al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, le dicta responsabilidades al Ministerio de Seguridad, le dicta responsabilidades al Ministerio de Gobierno, le dicta responsabilidades a la Defensoría del Pueblo. Y cuando nosotros llegamos y pedimos una revisión en cuanto a lo que se ha estado haciendo en los últimos años, esas autoridades nos pueden dar un informe desde ahora en el momento en que ellos están. Vale. Pero cuando vamos a ver hacia atrás no encontramos absolutamente nada. No existe un informe como tal de que le hayan estado dando cumplimiento a eso que los obliga la ley. Vale. Entonces, hay instituciones que no han estado cumpliendo históricamente y eso significa que el Estado tiene una deuda en esta materia, en el tema violencia. Así es. Contra la mujer, contra las niñas, contra las mujeres con discapacidad, contra las mujeres migrantes. Tenemos temas que atender. Nosotros estamos organizando acciones puntuales a corto plazo, como por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un programa que se llama Comunidades Unidas contra la Violencia. ¿De qué se trata este programa? Vamos a estar recorriendo los 10 consejos provinciales, porque nuestros mayores aliados son las autoridades locales, sin importar de qué partido político. Nelly, tienen que asumir gracias. también una responsabilidad de ellos. Así es. Nelly Herrera, directora de INAMU, gracias por tu participación hoy domingo 5 de septiembre. Información comercial. Cuando regresemos, el tema internacional. Alonso Correa, ya con nosotros. Continuamos con más de Entre Línea y vamos a tocar el tema internacional. Y hoy Alonso Correa nos va a hacer un análisis sobre el manejo que le ha dado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a diferentes temas y ver dentro de eso si hay capacidad de él de manejar las riendas de este país. Alonso, buenos días, como todos los domingos. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Y bueno, después del desastroso catástrofe que se formó en Afganistán para esta retirada americana, estamos viendo que el presidente Biden está teniendo ciertos lapsos, como ya los tuvo durante la carrera a la presidencia, pero lapsos pues, muchísimo más serios con los que ya habíamos tratado. El que se olvide de los discursos, el que cambie de tema, el que pues, se les vaya la idea en mitad de una frase, son cosas de las que ya nos tiene acostumbrados pues, de estos espectáculos que hizo durante la carrera, como yo lo dije, a la presidencia. Pero es que esta última semana hemos visto un deterioro tal vez en la salud mental del presidente de los Estados Unidos. En una reunión que tuvo con el nuevo primer ministro israelí, Naftali Bennett, parece quedarse dormido en mitad de la reunión. Pues, y esto yo creo que ya es un ejemplo mucho más claro de que tal vez no esté en todas las capacidades o aptitudes para desarrollar este cargo. Pero hablando de la retirada y de la administración como tal. La retirada americana ya terminó. Estados Unidos se fue de Afganistán después de 20 años oficialmente, dejando atrás más de casi 85 mil millones de dólares en armamento bélico y utilería bélica pues en sus bases, a manos de los talibanes. Tan desesperada fue la retirada que quedan 120.000 personas entre traductores, intérpretes y otras personas que ayudaron a los servicios estadounidenses de la zona a todavía salir del país. Y que fue un tema curioso, se dejaron casi 54, bueno, casi porque hay un grupo que está tratando de retirarlos, 54 perros, patrulla y que buscan explosivos en el aeropuerto, encerrados en jaulas, sin agua y sin comida. Parece que ya los esfuerzos de traerlos de vuelta al servicio se están haciendo, pero es que es un ejemplo de que una retirada, que como ya lo he dicho y como ya hemos visto durante varias semanas, ya estaba planeada y ya estaba pues, pautada para realizarse,
ha sido un verdadero caos y todo hecho tarde y mal para tratar de salir del país lo antes posible. Lo que a mí me sorprende, sinceramente, y después de ver esta catástrofe del fin de la retirada, todo el material bélico que se quedó atrás y pues el trabajo que están tratando de hacer para volver a ganarse la apariencia de ser un ejército fuerte, es que ahora los talibanes tienen no solo el armamento, como ya dije, los 85.000 millones de dólares que se quedó allá atrás, sino que parece que Estados Unidos va a empezar a apoyar a los talibanes para tratar de tumbar a ISIS. O sea, van a cometer el mismo error que cometieron apoyando a los talibanes para tratar de tumbar a una agrupación similar y que se nutre de los talibanes. Pero yo creo que esta administración ha sido un ejemplo de que las políticas del buenismo, la política de tratar de quedar bien en los medios no funciona, y va a ser un ejemplo del desastre de que se les van a comer la torta las naciones que sí saben qué es lo que quieren. Pero continuemos este análisis en el estudio. Así es, Alonso, y nos acompaña también Guillermo. Guillermo, ¿y qué puede estar detrás de la mente del presidente John Biden? ¿Cuál podría ser la estrategia? Todo esto ocurriendo, Guillermo y Alonso, ya prácticamente a días para conmemorar ya 20 años de ese trágico atentado a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Lo que pasa es que a Joe Biden le falta Joe Biden. Recordemos que en el gobierno de Barack Obama, Joe Biden era la persona que iba por delante para hacer precisamente, obligar a que la situación fuera lo más normal posible. Y la verdad es que no se logró. Al contrario, esta retirada, como dijo Alonso, estaba pactada y comprometida. Y fue caótica porque al no tener un vicepresidente con experiencia internacional, al no tener un secretario de Estado de la trayectoria que han tenido los Estados Unidos, pues sencillamente pues ya vemos cómo Estados Unidos comienza a dar marcha hacia lo que va a ser su declive como potencia hegemónica. No va a dejar de ser una gran potencia mundial ni por casualidad en los próximos años, pero ya vemos cómo China se le pone al lado y comienza a manejar de diferente manera las relaciones internacionales. Afganistán ahora mismo tiene más armamento disponible y con posibilidad de ser utilizado que la mayor parte de los países de América Latina y de África. Entonces eso te dice más o menos qué tan mal fue la situación de la retirada, que no tiene ningún precedente, ni siquiera cuando se retiró Rusia y ni siquiera en otros países. Entonces tienes encendido esa área, tienes encendida el Medio Oriente, tienes los problemas clásicos y comunes de África y América Latina, y además hay que ver cómo termina esto del COVID-19. Yo creo sinceramente que estamos ante un cambio de época, lo estamos viviendo en vivo y a todo color, y que, como dicen los propios chinos, pues todavía nos hace falta mucho tiempo para poder evaluar la dimensión de lo que dentro de muchísimos años se va quizás a conocer como el fin y el inicio de una época. Porque no hay que olvidar algo, y yo creo que uno de los discursos más sinceros dados por un presidente de los Estados Unidos fue el que Joe Biden dio el pasado martes, donde pues, recordaba la situación insostenible de Estados Unidos en una guerra en Afganistán y sobre todo una cifra desgarradora. Cada día se suicidan 15 veteranos de guerra. Sí. Y leyéndolo entre líneas, deja claro, Estados Unidos no va a tener una intervención militar por mucho tiempo, al igual que pasó pues, cuando se van de Vietnam, que la siguiente intervención militar de Estados Unidos tuvimos que esperarla 10 años, que fue la invasión de la pequeña isla de Grenada, casi un ejercicio por parte del ejército norteamericano. Posteriormente esa intervención fallida en Beirut, que termina pues, con una compañía entera de infantes de marina volando por los aires, un atentado suicida. Así que yo creo que después de esto Estados Unidos se da cuenta de algo que es clave. Es decir, ha sido derrotado por dos países que no solamente lo derrotaron a ellos. No olvidemos que Vietnam, antes de engullir a Estados Unidos, se había engullido a Francia y después a China. Afganistán pues acabó con el Imperio Británico, por lo menos fue el punto de inflexión de su decadencia, y es el último clavo de los muchachos de zinc, de estos ataúdes de zinc
que pues, donde se enviaban los muertos de Afganistán a la Unión Soviética para el ataúd del Imperio Ruso. Así que, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta retirada vergonzosa? ¿Cuál va a ser pues, la consecuencia en el mundo? Y sobre todo para América Latina, que al tener el foco puesto en Asia Central y en el Medio Oriente volvemos a estar huérfanos de todo. Y la pregunta es, ¿qué hubiesen hecho esos 1.6 billones de dólares en América Latina? Hubiera sido una especie de gran plan Marshall para el desarrollo, pero en vez de eso, pues quedaron enterrados en las arenas de los desiertos de Afganistán. Así que son temas a reflexión, Guillermo, que yo creo que vale la pena pues tomar en cuenta en esa orfandad mundial en la cual está América Latina. Y la verdad es que eso también te dice la falta de planificación que hay, porque la retirada fue una retirada bipartidista en su momento. Cuando Donald Trump lo hace, no lo hace solamente unilateralmente, cuenta con el apoyo del Congreso Demócrata, con la idea de que precisamente para este derroche de dinero inútil en una guerra que ya pues, no estaba dando resultados. Lo único que se esperaba era que fuera con cierto nivel de decoro y con organización. Y creo que los problemas internos de Estados Unidos desenfocaron a la Casa Blanca. Insisto, a Joe Biden le hace falta el Joe Biden que tenía Barack Obama, y quizás esto también pone un foco rojo en Kamala Harris, que sí, si ustedes ven en la crónica local norteamericana, y ni hablar de la crónica internacional, es la clásica vicepresidenta de Estados Unidos, está completamente anulada, mirando la pared, y tiene mucho que ver también con el propio equipo de Joe Biden, que trata a la vicepresidenta como una vicepresidenta. Pero la pregunta es, Memo, es decir, Joe Biden armó un equipo para que fuera un equipo para la foto. Es decir, un latino, un transexual, un pro vida, un pro aborto. Entonces, él quiso tener esta especie de gran arco iris de gente que no funciona. Que lo que tiene es una especie de torre de Babel. Joe Biden es como una especie de Pierre Nogoyuna político. Es decir, todos los planes que hace le salen mal. Es que Joe Biden es el secretario de Defensa, Joe Biden es el secretario de Estado, Joe Biden es el presidente, el vicepresidente, Joe Biden es el presidente del Senado, Joe Biden es el copresidente del Congreso, y así no se puede. Y para colmo, es una persona que pues cuestionada casi todos los días por los medios conservadores de que no tiene pues un plan a largo plazo de nada. Ni un plan, y tampoco las tiene todas consigo desde el punto de vista de salud, que yo creo que eso es un poco más cuestionable de subrayar. Pero la verdad es que los gobernadores, a lo interno, en lo local, los gobernadores cada uno anda por su cuenta. Y en lo internacional ya vemos cómo le está comiendo la merienda China, Rusia, y vamos a ver qué pasa ahora con la posible llegada del SPD a la Cancillería alemana en gran coalición con el CDU, porque eso es lo que va a terminar pasando. Y si hay un relanzamiento de la Unión Europea, ahora con un Emmanuel Macron con más fuerza en la misma. Entonces, China, pues poniendo sus manos sobre el África, y Rusia acercándose cada vez más a países como Venezuela y y Cuba, ya estamos viendo entonces dónde queda Estados Unidos en todo esto. Y es muy peligroso para una visión democrática liberal que nosotros tenemos actualmente en América Latina. Y Guillermo, y creíamos que era una vicepresidenta que iba a ser bastante activa cuando la vimos visitar algunos países de América, lo que deja ver que había un objetivo específico de la vicepresidenta Kamala Harris. La verdad es que yo creo que no. Sinceramente, yo creo que Kamala Harris todavía le está quedando un poco grande el cargo. El cargo de vicepresidente de Estados Unidos es un cargo absolutamente vacío. No tiene ninguna otra competencia más allá que la que le dé el vicepresidente. Harry Truman creó lo que nosotros conocemos hoy como el imperio norteamericano, después que se dio cuenta del enorme poder que tenía Teddy Roosevelt. Porque Teddy Roosevelt Franklin Delano Roosevelt. Todo el poder lo concentró al punto de que ni siquiera le habló de cuáles fueron los resultados de la conferencia de Yalta. Él le da poder al secretario de Estado, crea la CIA. Bueno, que también estamos hablando que Harry Truman tenía a George Marshall como secretario de Estado. Es decir, comparar con este señor la nulidad que tiene el señor Biden. Eso responde a tu pregunta. El problema de hacer algo políticamente correcto es que te rodeas de gente que no te sirve para nada. Y ya no eres Harry Truman, ahora eres
un presidente perdido. Pero no hay que menospreciar. Es decir, alguien que tiene 50 años de estar activamente en política de Estados Unidos no es por tonto. Es decir, no es Forrest Gump que está de presidente de Estados Unidos. Estamos hablando que alguien que la vio duras y maduras, fue candidato presidencial varias veces, y para ser candidato tienes que tener también algo en la cabeza. Fue 8 años vicepresidente del señor Barack Obama. De nada te sirve toda esa experiencia si no tienes el equipo correcto. Tienes a Nancy Pelosi, de más de 80 años, de presidenta del Congreso, y tienes una serie de secretarios inútiles que no te están sirviendo para absolutamente nada. Y lo que va a terminar pasando, Fernando y José Luis y Alonso, es que dentro de un año o menos vas a tener un Congreso demócrata y un Senado demócrata, y hasta ahí llegó tu sueño de agenda. Bueno, ya a mitad de camino el Ecuador porque el problema es que, y lo decíamos el domingo pasado, pareciera que el señor Biden tiene 2 años de ser presidente de Estados Unidos, no tiene ni siquiera 8 meses. Cuando te volteen los republicanos todo el poder de los Estados Unidos y quedes arrinconado en la Casa Blanca, también hay que decirlo, Memo, que el problema también es que tú tienes enfrente un partido republicano que parece de trogloditas, es decir, gente salvaje. No, está totalmente radicalizado, y Trump, con puño de hierro, lo maneja precisamente en ese extremo, y lo va a seguir haciendo. Quizás no vuelva a ser presidente de Estados Unidos, pero el daño que le va a hacer a la democracia, un daño grave a la Estados Unidos. También, pendientes de lo que vaya a pasar en Venezuela. Recuerden, hoy, todas nuestras buenas vibras para lo que vaya a pasar en Kingston, con ese encuentro de Panamá, de Jamaica, Panamá. Recuerden, 5 de la tarde, hay una previa desde las 4 aquí en Next, y en KW Continente puede escuchar eso. ¿Qué nos espera esta semana, José? Fernando, vamos a ver qué estrategia trae de nuevo el Ministerio de Salud, ya que se están eliminando algunas restricciones de movilidad importantes para esta reactivación económica. ¿Qué va a pasar también con el grupo de taxistas? Sigue este debate y las diferencias por el retorno a clases. Sigue también la discusión de las reformas al Código Electoral. ¿Y qué va a quedar todas estas investigaciones de casos de violencias contra la mujer y también estos casos que se siguen dando en los albergues de nuestro país? Así, 8, 3, 4 y 9. Decenas sugeridas para el sorteo de hoy por parte de don Monchi Díaz y KW Continente. Yo les recuerdo, este programa se retransmite por KW Continente esta tarde, y así que a todos que tengan un feliz domingo. Mañana 6 en punto de la mañana les esperamos en la emisión matutina de Next Noticias.